La inteligencia artificial es increíble, o sea, pero es increíblemente buena amplificando. Amplifica productividad, amplifica, pero también amplifica errores. Siento que es una habilidad que se tiene que entrenar nuevamente y tenemos que esforzarnos cada día en tenerla. Y también lo que decías de identificar el problema. Nunca vamos a ser automatizados porque justamente nuestros requisitos son muy cambiantes. Ni siquiera la persona que nos pide el requisito entiende al 100% su propio requisito. Factor importante es la curiosidad. ¿Qué tan curiosa es la persona? Hace sus preguntas. Por ejemplo, puedes buscar la respuesta rápida y estás satisfecho con eso y te sirve y te es útil, ¿no? Pero si eres una persona curiosa por naturaleza, seas o no seas técnica, quizás incluso no conozcas del tema, pero tu curiosidad te hace ir a conocer más. Esto sí ha cambiado como trabajo. O sea, literal, si alguien, no sé, de este podcast todavía no ha pagado para usar Cloud Code o algo así, y tú te diría que estás viviendo como un poco en el pasado y cuando lo hagas te vas a dar cuenta que realmente no es como dice Daniel, no es algo de moda o algo de hype, es algo que te vuela la cabeza. En mi caso particular, son dos cosas. Context is king, prompting is king. Esos dos. Si yo logro contexto, si yo logro prompting, con eso tengo. Como que a veces me aburre conversar con una sola IA porque me responde lo mismo de siempre, es muy complaciente. No me gusta que sea muy complaciente. Entonces, no sé, me voy a otra que tiene poca información de mí y me da un poco más de información más suelta o más explícita. Yo siento que he aprendido muchas cosas muy rápido gracias a eso, a que tengo como una base para estructurar bien la instrucción o lo que le quiero pedir. Y no siento que me esté limitando. Antes de hablar de tecnología, quiero empezar algo con más humano, que es ¿por qué estamos tan obsesionados con la inteligencia artificial? Y la otra vez estaba indagando sobre un tema de centralización de la banca en la India, porque por ahí lo escuché en la calle o no sé dónde. Entonces tenía esta curiosidad. Entonces empecé con una pregunta y me puse a chatear tanto con mi IA que me pasé como 2 horas entendiendo del porqué de la cosa. Pero está ocurriendo lo mismo, es solo un poco de ego y como que la industria tiene eso, de que cuando un rol se hace muy popular, todos buscan al siguiente día experto en tal cosa. Muchas estrategias no son estrategias de IA, son automatización con mejor marketing. Bienvenidos a Desde los Datos, soy Omar Valdés y en este espacio es donde hablamos datos, tecnología, cómo cambian nuestras carreras, pero desde la experiencia, no desde el hype. Hoy vamos a hablar de algo que genera mucha controversia, mucha conversación, ansiedad y curiosidad, que es la inteligencia artificial. Ya sabemos todos de lo que trata, pero en esta ocasión no vamos a hablar de prompts, no vamos a hablar de herramientas específicas. Hoy vamos a hablar de cómo está cambiando la forma en que trabajamos con datos, por qué los roles en datos parecen reinventarse cada pocos años, qué tanto es el hype de lo que es real y qué tanto es ruido. ¿Y qué significa todo esto para alguien que quiere entrar al mundo de los datos hoy? Aquí damos a continuación la presentación de los invitados. Ori, por favor, ¿quién eres? ¿Qué haces hoy? Adelante. Ok, ahí te va. Mi nombre es Fabri Lenard, básicamente en redes, y soy Data Specialist. Básicamente me encargo como de un proceso end-to-end de datos, sin incluir la parte de Machine Learning, pero todo lo demás lo hago. Eso. Más de 3 años en la industria y más que emocionado de hablar de este tema que está tan en la boca de todos hoy en día. Claro, gracias, Fabri. Ahí te viste, o sea, yo te conozco mucho más tiempo. Te viste humilde en cómo te presentaste. Yo conozco muy Fabri, capo experto, y otro capo experto acá, que es muy conocido por la comunidad, Daniel Portugal. Por favor, ¿quién eres? ¿Qué haces hoy? Bueno, primero que nada, darte las gracias, Omar, por esta invitación y saludar a Fabricio, también un amigo. Yo me acuerdo que nos juntamos los tres hace mucho tiempo para empezar a hablar de temas de tecnología y hoy estamos acá continuando hablando de temas de tecnología, lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Pues nada, una pequeña presentación también, un poquito humilde. Pues yo soy ingeniero de datos ya hace 6 años. Yo vivo en Perú, he trabajado en diferentes sectores, tanto internamente en Perú como fuera de Perú para empresas como Rappi. También he estado un tiempo en Globant para empresas de Estados Unidos. Entonces, puedo decir que tengo un poquito de perspectiva
de la forma de trabajar en diferentes sitios, no solamente acotada a mi ciudad. Entonces yo creo que puedo aportar un poquito también desde mi perspectiva, tanto como Fabrizio como tú, Omar. Súper, muchísimas gracias, Daniel. Y dando continuidad aquí, Daniel, ¿cómo usas la inteligencia artificial en tu día a día en una frase o lo más corto que es cómo lo usas? En una frase, yo te diría que es simplificar tiempo, ahorrar tiempo. Así, práctico, pragmático. Gracias, Fabri. Yo diría que lo uso de forma obsesiva. Siento que ha despertado una curiosidad de mí, una curiosidad muy grande. Y a ver, cuando dices forma obsesiva, entrando, o sea, si quieres, no nos extendemos aquí, pero ¿qué exactamente es forma obsesiva? Es como cuando las personas descubrieron el fuego y dijeron: "Guau, esto nos cambia la vida". Siento que algunas personas tuvieron esa misma sensación con Internet, y yo estoy teniendo esa sensación con la inteligencia artificial. Es como que vivimos en un mundo muy loco, vivimos en un mundo muy genial, el mejor de los mundos para mí, y estoy muy obsesionado con esto, o sea, me encanta. O sea, es decir que hasta si quieres hacer una receta de comida, vas al refri, Sí, oye, de tu color de totalmente. preferencia, ¿no? ChatGPT, Minimax, chinas, con lo que sea, lo usas. Sí, de hecho, probablemente si mando mensajes con alguien, ni siquiera los escribo yo. O sea, siempre es como que le dicto a la IA y luego copio y pego, copio y pego. Hasta ese punto he llegado de usarlo. Guau, no, sí, entonces sí es Sí, obsesivo, sí es obsesiva. nivel capo, sí. Ha automatizado su vida ya. Así, ey, así, todo parece ser. Va, entonces, antes de hablar de tecnología, quiero empezar algo con más humano, que es ¿por qué estamos tan obsesionados con la inteligencia artificial? Que aquí Fabri ya dio un poco de intro, es decir, la inteligencia artificial está en todos lados, pero me pregunto si la estamos usando por curiosidad, por productividad o por miedo. Porque si somos honestos, muchas veces cuando una tecnología empieza a dominar la conversación de una industria, no solo aparece la curiosidad, aparece algo más. Para mí es una sensación de presión, como si de repente todo el mundo estuviera diciendo, si no entiendes esto, te vas a quedar atrás. Daniel pregunta, ¿por qué crees que tanta gente quiere aprender inteligencia artificial hoy? Depende a qué dices aprender inteligencia artificial. Deberíamos aclarar primero eso, aprender a usar las herramientas en ese aspecto. Tanto aprender como saber sobre qué se está tratando para eliminar esa ansiedad, esa de no quedarme atrás, todo ese aspecto. Depende del punto de vista también. Mira, desde nuestro lado, desde el lado del punto de vista de los programadores, del lado tech, pues estamos embebidos en esto. Vemos al compañero que está usando, oye, yo estoy usando tal IA, lo estoy usando con agentes, lo tengo instalado en tal forma y quizás yo, otras personas lo tienen, no, todavía me queda un paso atrás, ¿no? Todavía estoy en la primera generación de que le paso mi código por la pantallita y espero una respuesta, copio y pego, copio y pego. Entonces escucho de otras personas, ¿no? Entonces, no, yo quiero sumarme a esto también. Yo entro, instalo, creo mi agente, que ahora estamos usando multiagente, entonces es una carrera constante de estar actualizados, también porque son nuevas características y nos ayuda. Pero del lado de afuera, no tech, por ejemplo, de la persona normal, se diría, que no está en el mundo tecnológico, es también esta carrera por tener las respuestas rápidas, ¿no? En sus trabajos ya están implementando, no solamente en nuestros trabajos tecnológicos nos dan la ventaja de tener un agente IA, ¿no? Yo he escuchado en muchas empresas, muchos sectores, que por lo menos les contratan una cuenta de ChatGPT y la rotan entre todos. Es para estar competitivamente más rápido, ¿no? Para productivizarse. He visto que para generar correos, para responder a clientes, para hacer prospectos, la IA está en todo y tenemos que estar sí o sí ahí. De acuerdo, alineado con eso. Fabri, ¿alguna complemento? ¿Algo Sí, aparte totalmente, Daniel? siento que hay una parte de miedo, imposible ignorar estos mensajes que lanzan las personas como líderes en la industria, que están en la cabeza de proyectos, no sé, como Anthropic y todas estas cosas, que dicen: "No, en 2 años murieron todos y se acabó la humanidad y nadie va a trabajar". O sea, te da ¿Cómo he miedo. visto tweets de eso? ¿Cómo he visto tweets de Exacto, todo es entonces así? O sea, así es demasiado.
sí hay algo de miedo. Yo no podría decir que no hay miedo. La gente tiene miedo, incluso nuestra industria. Pero la razón principal por la que siento que todos quieren aprenderlo es por productividad, porque sí se nota que hay una mejora en la productividad, por lo menos al escribir código, depende de la IA que uses, ¿no? Pero si te dediques a la industria que te dediques, hay algo seguro que te puede servir. Entonces, productividad me parece que es como lo primero y después pondría el miedo recién. Gracias, Fabri. Ahí, continuando con esta conversación y para entrar a algo que siento que hay una diferencia interesante entre dos cosas: usar la inteligencia artificial para pensar mejor o usar la inteligencia artificial para evitar pensar. ¿Crees que que la gente usa la inteligencia artificial para pensar mejor o para pensar menos? Interesante debate. Si quieres, voy yo. Te Fabri. Ah. Mira, hay una frase que dice, los límites de mi lengua son los límites de mi mundo. Yo siento que tú con la IA puedes pensar y puedes llegar a pensar muy bien y estructurar muy bien, pero solo lo que conoces y sobre lo que tienes base. Entonces yo puedo tirar un prompt, por ejemplo, hazme, no sé, una aplicación que tenga esta arquitectura, que te esté usando TDD, que tenga tal cosa, que use el patrón singleton y no sé qué. Pero otra persona que no tiene ese conocimiento no va ni siquiera a entender por qué falló o qué debe modificar, entonces nunca piensa, sencillamente solo está muy limitado a lo que conoce. Entonces la respuesta para mí es, ¿lo utilizas para pensar? Sí, pero si tienes la base para realmente entender, tipo, los conceptos y a partir de ahí seguir aprendiendo. Yo siento que he aprendido muchas cosas muy rápido gracias a eso, a que tengo como una base para estructurar bien la instrucción o lo que le quiero pedir. Y no siento que me esté limitando, o sea, siento que llega un punto y como ya conozco el tema, puedo decirle cómo escalar y si me falta algún conocimiento, le digo, oye, antes de seguir, dime qué debería saber o cuáles son los 3 5 cosas que debería saber antes de avanzar o implementar esto, ¿ubicas? Entonces, para mí lo usamos para pensar. Depende tal vez de la persona, pero lo usamos y lo podemos usar para pensar. Daniel. Eso muy depende de la persona. Por ejemplo, Fabricio nos ha dicho que es alguien obsesionado con la IA, absurdamente obsesionado para su día a día. Entonces, yo me imagino a Fabricio ahí en cada pregunta cuestionándole incluso a la IA y reaprendiendo, ¿no? Como un profesor particular que lo tiene 24/7. Pero si nos vamos un poquito más al mundo externo, por ejemplo, a colegios, universidades, y en otros podcasts ya he escuchado de que está bajando el déficit de atención, que están buscando la respuesta corta, ¿no? Entonces, a una pregunta buscan la solución, copian, pegan, ni siquiera se dan el tiempo de leer. Incluso ha habido casos donde copian la parte donde te dice, esta parte salió de tal fuente, pa, la pegan, la copia, pegan, ¿no? O ChatGPT no te dice todas las respuestas, que ten cuidado y pues presentan eso como tarea, incluso en el trabajo. Entonces, hay que tener dedicación, porque esto es muy peligroso porque nos da la respuesta que queremos inmediatamente, no la validamos tampoco, no indagamos más al fondo. Esto es muy depende de la persona y hay que tener mucho cuidado. Yo también he caído, o sea, no voy a decir, no, yo también soy responsable y todos los días aprendo. He caído en momentos donde necesito ser rápido. Sí, definitivamente, o sea, sí es algo. Ahí te vi, Fabri, como que querías comentar algo. Sí, siento que como todo puede ser usado para bien o para mal. O sea, depende mucho de la persona, correcto. O sea, y siento que mi argumento es, si tú tienes los fundamentos, lo puedes usar para pensar y ir más allá mucho más rápido. Pero si eres una persona que ya de por sí no era curiosa y tipo no te va a aportar nada, ¿me explicó? Pero si eres una persona que ya siempre tuvo esas ganas de aprender, es como que vas a estar re loco con esto. Sí, de acuerdo. Ahí es que, o sea, de acuerdo con los dos y sobre todo ese tema, si tienes la base, estructura, fundamentos, hacer haces mejores preguntas al final de cuentas. Pregunta, Daniel, ¿la IA reduce fricción o reduce entendimiento? Sí, tienes razón. Ahí depende mucho de la persona y yo creo que el factor importante es la curiosidad. ¿Qué tan curiosa es la persona? Van a hacer sus preguntas. Por ejemplo,
puedes buscar la respuesta rápida y estás satisfecho con eso y te sirve y te es útil, ¿no? Pero si eres una persona curiosa por naturaleza, seas o no seas técnica, quizás incluso no conozcas del tema, pero tu curiosidad te hace ir a conocer más. Por ejemplo, la otra vez estaba indagando sobre un tema de centralización de la banca en la India, porque por ahí lo escuché en la calle o no sé dónde, entonces tenía esta curiosidad. Entonces empecé con una pregunta y me puse a chatear tanto con mi IA que me pasé como 2 horas entendiendo del porqué de la cosa, cómo lo hicieron en India, cómo se puede aplicar en Perú, cuál es el problema, cuál es la fricción. Entonces te puede dar, las dos cosas que tú mencionaste te las puede dar, pero si tú se lo preguntas y se lo pides. Si no estás interesado en eso, no te lo va a dar. Alineado con eso. Fabri. Sí, yo creo que tipo lo del entendimiento es algo que no se puede negar. Si tú le mandas a hacer a alguien, digamos, una tarea sin inteligencia artificial, después de una semana le puedes preguntar cómo lo resolvió o qué hizo y todavía retiene un poco más la información. Y a veces cuando estamos con la guía tendemos como a pensar mucho en lo saco rápido, testeo, veo que funciona. Tal vez creo que entiendo, pero no termino de entender al 100%. Y a los 3 días le dices, oye, ¿y esto por qué dejó funcionar? Y no logras recordar bien, ¿me explico? Pero eso igual, depende. Si tú te dedicas a realmente, después de haber hecho funcionar o haber resuelto el ejercicio, lo que tú quieras, a entender lo que está sucediendo, creo que esa diferencia no es tan grande como si comparamos a alguien que usa IA contra alguien que no. Puedes usar IA y a la vez tener un poco de esta retención, digamos, del problema o de por lo menos recordarlo, tener más contexto del problema en general. De acuerdo, de acuerdo. Algo, algo curioso de las herramientas eh, poderosas, o sea, como esto que estamos hablando de cómo lo vamos a utilizar, curiosidades, puede amplificar nuestra capacidad de pensar, pero también puede amplificar nuestra capacidad de no pensar. Así nos quedamos, creo que con esto que acabamos de hablar, o sea, tal vez la inteligencia artificial no está cambiando las herramientas, está cambiando cómo pensamos. Ahora, hablando de esto, vamos a este bloque de cómo ha cambiado la relación humano-datos. Nos metemos en datos. Es decir, les platico, o sea, podemos ver hacia durante la historia varias etapas. Es decir, Excel, casi el rey de un inicio es humanos explorando datos manualmente. Luego llega el BI, humanos consumiendo dashboards con así a esta interfaz que existe, machine learning, máquinas prediciendo y los LLMs humanos conversando con datos. Y a mí me parece interesante que cada una de estas etapas cambió el nivel de, ¿cómo es la palabra? El nivel de abstracción en el que trabajamos. Antes trabajamos directamente con datos, después trabajamos con dashboards, después con modelos y ahora a trabajar casi en forma de conversación. Y es por eso que siento que es esta revolución, prácticamente esta revolución. En ingeniería hay una regla, vamos a decirlo como regla interesante, que es cada nueva etapa, o bueno, más bien cada nueva capa de abstracción hace que más personas puedan usar esa tecnología, pero también hace que menos personas entiendan cómo funciona por debajo. Cada capa de abstracción democratiza la tecnología, pero también oculta cómo funciona. Eso es lo que como que se ha vivido y es lo que pasa en tecnología, lo hemos visto muchas veces. Fabri, ¿crees que hoy con esto, o sea, entendemos más nuestros datos o menos? Qué pregunta más buena. Mira, yo siento que era el siguiente paso lógico y no y está bien que suceda y está bien que evolucionemos con esto, pero siempre va a ser importante entender cómo funcionan las cosas. Por lo menos a mí no me gusta usar un framework, por ejemplo, o un ORM sin primero entender cómo funciona SQL. ¿Me explico? Entonces, puedo meter más capas de abstracción y puedo, si quieres, en un futuro ir mucho más allá, que nadie sabe cómo puede evolucionar esto, pero siempre trato de entender la base, siempre. Y a partir de ahí puedo avanzar si quiero. Gracias a la IA siento que hoy en día tengo la habilidad o la posibilidad, si quiero, de entender mejor mis datos 100%, de eso no me cabe duda, porque no solo que puedo analizar una gran cantidad, sino que tengo la posibilidad de hacerlo rápido
tengo la posibilidad de verificarlo, es decir, tengo las herramientas para verificarlo. Y si yo quiero, tengo la posibilidad de ni siquiera programar, o sea, ni siquiera tocar una sola línea. Lo puedo hacer. Y siento que eso me ha ayudado mucho porque en un contexto de análisis de datos, por ejemplo, algo que tomaría mucho tiempo, lo puedo sacar en horas y con un muy buen resultado y con insights claros y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está sucediendo y nos recomienda ir por acá o te recomiendo ir por acá. Ahí sí nos ha potenciado mucho. Extendiendo un poco ahorita, me voy con Daniel, es cuando comentas respecto a la base, o sea, que siempre quieres entender la base. Pregunta, ¿lo haces con la misma inteligencia artificial? ¿Haces las preguntas correctas o tienes un framework o qué es lo que haces generalmente? Asumo que no para todo te empiezas el fundamento. Si quieres cocinarte algo o quieres hacer algo rápido, rápido para quitarte la fricción, hacerlo lo más rápido Obvio. posible. Imagínate, voy a hacer esto y en 3 horas ya entendí las bases. Ahora sí voy a hacer un sándwich. O sea, no necesito saber, no sé, cómo pilotear un avión si quiero viajar, digamos, no es importante. Pero sí es importante, toda persona que trabaja detrás de un computador debería tener los fundamentos de IA, los conceptos básicos, ¿ok? ¿Qué es un GPT? No sé cómo funciona un modelo, qué es un token, qué es un embedding. Tipo, no te estoy diciendo que seas científico de datos, pero algo de idea que tengas. Y el framework que yo uso es siempre que voy a usar algo un nuevo lenguaje, una nueva herramienta, le digo, ¿qué debería saber antes de enfrentarme a esto? Y me dice, o sea, deberías conocer esto, esto, esto. Si veo que cumplo con eso, digamos que más 5 criterios, cumplo con 3, ok, sigo adelante. Pero si no, trato de estudiar esa base y con ayuda de la IA, o sea, logro avanzar, no hay ningún problema. Gracias, Fabri. Daniel, ¿crees que hoy entendemos más nuestros datos o menos? Ahí estoy completamente de acuerdo con Fabricio. La IA, pues es la capa de abstracción que nos ha traído de cierta forma, democratiza la forma como accedemos a nuestros datos y cómo consultamos y sacamos valor de ellos, pero está orientado a diferentes personas, ¿no? No podemos decir que todos vamos a usar de una única forma la IA para consultar datos. Entonces, hay usuarios que solamente necesitan consultar datos para tomar acciones. Hay usuarios que necesitan construir los datos. Entonces, hay usuarios que necesitan hacer presentación de los datos. Si bien ya se está poniendo, justo en la mañana vi un video donde la IA últimamente está en todo. Por ejemplo, uno abre su computador, está en el Excel, está en el blog de notas, por ahí un cuadradito de tu Copilot, está por acá, entonces es una explosión de que por todo lado lo tienes que ya te obligan a usarlo, ¿no? Entonces, como decía Fabi, pero tampoco tenemos que pecar en empezar a hacer todo con IA y no saber cómo se hacen las cosas por detrás. Incluso si nos subimos un poquito de capas en la capa de presentación, ahora con lenguaje natural, pues podemos hacer gráficas, dashboard, pero tenemos que de cierta forma tener conceptos de cómo crear los dashboards adecuados. Tenemos que decirlo, usa este dashboard porque es el que mejor va a representar los datos. Entonces ahí tenemos que tener conceptos de storytelling, por ejemplo. Entonces no podemos ser una persona ciega y de repente nos pinta gráficos súper básicos que visualmente se pueden ver bonitos, pero no está representando bien nuestros datos, no nos cuenta la historia. ¿Ve? Entonces estamos usando mal la tecnología. Si nos vamos capas más atrás tecnológicas, lo mismo pasa. Últimamente las plataformas están abstrayendo tanto los conceptos que se dedican prácticamente a echar un par de líneas de código, dar play y si funciona bien, si no funciona, de nuevo a iterar de nuevo hasta que funcione. Pero en realidad no sabemos qué tan óptimo es, si hay buen performance, si estamos ahorrando dinero o no. Entonces hay muchas capas de abstracción últimamente. Y bueno, por último, esta parte de que se está perdiendo la parte tecnológica, también escuché por ahí en un podcast hace tiempo de que estas generaciones están perdiendo el concepto tecnológico. Por ejemplo, se dice que generación Z ya no sabe ni cómo cambiar la contraseña de su Wi-Fi, no sabe cómo cambiarle el nombre a su Wi-Fi porque está todo abstraído, que todo está a través de su celular, que esta curiosidad por aprender cómo funcionan las cosas se está perdiendo. Entonces, uno diría, ¿no? Mientras los jóvenes son más tecnológicos, pero es como que nosotros los millennials, entramos en esa etapa donde todo era una etapa de descubrimiento, era nuevo, entonces nos gustaba curiosear, aprender, entonces no es por destacar a nuestra generación, pero creo que nos metieron el bicho de la curiosidad bastante. No, si es por destacarla. Di la verdad, Daniel, es por destacarla, somos los mejores. No, yo sé que no. Paréntesis aquí.
Fabri, ¿tú eres generación millennial también o tengo entendido que no, ah? Creo que soy un poco más joven, pero no sé si soy de otra Sí, mucho generación. más, creo. O sea, yo tengo 36, ¿tú tienes qué? ¿20 qué? 24. Ahí está, entonces, igual De ahí los diste un últimos, facto, o si Daniel, y tú ni en puedes, cuenta sí. estás tirándolo ahí, ¿eh? No, pero lo bueno de Fabricio que es tecnológicamente hablando, pero si nos salimos del mundo tecnológico, una persona normal se perdió toda esta parte de la curiosidad tecnológica. Antes, la curiosidad tecnológica estaba en todo, no solamente en las personas tech. Todo el mundo miraba tutoriales cómo formatear tu computadora, cómo instalar a tu Android un nuevo sistema operativo. Había esa chispa, pero no sé, siento que se perdió. Está tan Correcto. fácil las cosas últimamente que nos acostumbramos. Me impresiona eso que dijiste de la clave de Wi-Fi de generación Z. Yo no lo he visto. O sea, es hora que no lo veo. Hasta que lo veo con mis propios ojos, diga, o sea, wow, increíble lo que hemos avanzado. Hablando de este tema de conocimiento y continuando aquí la conversación contigo, Daniel, pregunta, ¿la inteligencia artificial vuelve más accesible el conocimiento o más superficial? Esa pregunta es muy interesante y nuevamente depende. Ahora recuerda que la inteligencia artificial tiene contexto de ti, entonces va a responderte según lo que tú le pidas y va aprendiendo de ti. Si esta persona es muy curiosa y necesita siempre más feedback de las respuestas, va enriqueciendo las respuestas que te da. Pero si te satisfaces con lo básico y no le das más profundidad, como que cada vez te va respondiendo menos, te va respondiendo incluso por apartados chiquititos con full emojis y ya está. Entonces, sí, nuevamente, si le sacamos el jugo a la IA, él nos va a responder, ella nos va a responder de igual manera, con mucho más información que nosotros le hemos pedido, ¿no? No sé qué opina Fabri ahí. Estás en Perdón, mute. ahí va. Ya, súper. Me generó un poco de risa que le dijo él, ella, así como poniéndole una personalidad a la Es IA. que, es que sí, uno determina que ya es hombre o mujer, pero sí es cierto. Y yo era el obsesionado con la IA. Mira, yo tipo, me voy a enfocar mucho en lo que dijiste, si vuelve más accesible el conocimiento. Yo siento que absolutamente sí, y te podría asegurar que dentro de poco, tipo, va a pasar algo que tal vez toda la comunidad de ingeniería en LATAM ha deseado, que es competirle cara a cara a los gringos, el que es el mercado más grande en tecnología, digamos. Y había la barrera del inglés y había todo esto. Siento que eso se va a ir tumbando poco a poco y ya no necesitas, no digo que no necesitas la universidad, si la necesitas y está cool que la hagas, pero ya no es como el requisito obligatorio. Hoy en día puedes aprender lo que tú quieras, estar al alcance de la mano. Y nunca en la vida yo imaginé, tipo, la generación que está aprendiendo hoy en día en el colegio es súper afortunada. O sea, puedes escuchar un podcast de un tema que te aburre, por ejemplo, no sé, digamos que te aburre la geografía. Le pasas a Notebook LLM, te da un podcast, te gusta ver videos, bueno, te hace un video. En 10 minutos tienes un video del tema que te aburría. Eso para mí cuando era niño hubiera sido, no, hubiera sido increíble. Yo me tuve que leer los libros y me gustó, me ayudó, me sirvió. Pero imagínate un podcast mientras estás en el gimnasio o mientras estás paseando y estás estudiando. O sea, está muy cool. Están viviendo en un sueño y siento que definitivamente hay una barrera que se ha roto con la IA y ahora el límite lo pones tú. O sea, si tú quieres aprender más de algo, lo puedes hacer y depende de ti 100%. Exacto. Mira, ahí complementando a Fabri, sí, es cierto, las diferentes formas de aprender, no todo necesitamos a un nivel de profundidad avanzado, ¿no? Yo también hay cosas quiero este tema, pero no quiero profundizar en él ni ocuparme toda una tarde aprendiendo, entonces lo convierto en un podcast y lo paso a Spotify, yo hago eso en realidad, un tema quiero aprenderlo, pero, o sea, así de pasada, porque en realidad quiero tener por lo menos los conceptos, lo paso a podcast y lo escucho en el gimnasio, mientras cocino también, mientras hago cualquier cosa, ¿no? Entonces estoy usando el tiempo muerto para aprender también de otra forma indirecta, ¿no? O quizás conocimiento visual. Es una era maravillosa, ¿no? Es peligrosa y maravillosa nuevamente por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Si lo usamos bien, si lo usamos va. Si nos satisfacemos solo con lo básico o profundizamos nuevamente. Excelente, Daniel. Sí, de acuerdo con los dos. Sinceramente no creo poder complementar algo más porque yo también utilizo mucho la inteligencia artificial. En tema de
lo que es, a ver, un poquito más técnico nos metemos que es en cuestión de nuestro rubro, que es, o sea, la inteligencia artificial puede escribir código, pero todavía no puede decidir qué problema vale la pena resolver. ¿Qué habilidades humanas siguen siendo imposibles de automatizar cuando trabajamos con datos? Si alguien quiere levantar la mano, adelante. Fabri, Daniel, Yo. adelante. Las soft skills. Durante mucho tiempo en esta industria podía ser una persona, no mala, pero una persona con muy, digamos, bajas habilidades sociales, tipo que no eras comunicativo, y te destacabas aún, o sea, a pesar de eso, porque eras bueno tirando código. Hoy en día veo muy complicado que alguien logre crecer si no es bueno, primero comunicándose, segundo haciendo relaciones, y creo que lo más importante y algo que me preocupa es la concentración. O sea, tipo esto de estar enfocado en una tarea y terminarla se ha perdido. O sea, no siento que es una habilidad que se tiene que entrenar nuevamente y tenemos que esforzarnos cada día en tenerla. Y también lo que decías de identificar el problema. Nunca vamos a ser automatizados porque justamente nuestros requisitos son muy cambiantes. Ni siquiera la persona que nos pide el requisito entiende al 100% su propio requisito. Uf, ¿cuántas veces me ha tocado? Entonces, por eso nunca vamos a ser automatizados. Y la habilidad de un problema gigante, no sé, descomponerlo en pasos más pequeños y demás, y entender realmente qué quiere el usuario final, eso es algo que se tiene que entrenar. Y lo entrenas con la experiencia y con los años y demás. Ahí, ¿sabes qué? Complementando, Fabri, cuando empezó esto, ¿qué año fue? 2000, finales de 2023, 22, creo, cuando salió el GPT. Ah, creo que sí, o sea, o inicio, Noviembre. ajá, Creo por que ahí, fue ajá. noviembre 22, ajá. Entonces ahí, pues, era como que según va a reemplazar a todos. Y esto que dijiste, los requerimientos, en los comentarios de canales bien famosos ya a nivel YouTube, o sea, que son Fireship, creo que si mal no recuerdo uno, la gente comentando, Product managers still have to do the requirements, we are safe. O sea, todavía independientemente que nosotros como técnicos, si los product managers o personas que están involucradas, stakeholders, tienen que hacer esos requerimientos, we are safe. Porque todavía incluso, y también no es como que yo, por ejemplo, si quiero hacer un requerimiento, también primero tienes que estructurar la forma en cómo, qué exactamente quieres. Daniel, aquí, para complementar, si quieres comentar algo. Sí, sí, muy de acuerdo a lo que dicen los dos, en realidad, el tema de ya en el mundo laboral, cuando uno trabaja con usuarios. La parte técnica, ok, ya la cubrimos con la IA, ¿no? Eso creo que últimamente eso es lo de menos, la parte de codificar. La parte más importante es entender la problemática, la solución que le vas a dar. Entonces, toda esa etapa de planificación y sobre todo entender a tu stakeholder, ¿no? Porque muchas veces ni él mismo se entiende o se habla entre líneas, no se sabe expresar. Como ese bueno, esa viñeta del árbol, ¿no? Lo que la persona quería, lo que quiso, lo que dijo, lo que el desarrollador entendió, lo que al final entregó. Entonces, eso es súper antigua. Eso es del mundo, me acuerdo del BI, del Data Warehouse, creo que esa viñeta de los 90, de los 80 y sigue vigente hoy en día. Entonces, no hemos evolucionado mucho en ese tema de comunicación todavía. Entonces, hay una brecha por avanzar. Incluso dicen que en el mundo de datos, de los requisitos de datos, es más cambiante que el mundo de desarrollo de software. No sé si alguien ha escuchado eso, que los requerimientos nunca están tan aterrizados y pueden cambiar de un día para el otro, o no sé. Sí, Sí, de de acuerdo. acuerdo con eso. O sea, es por el mismo que no es tangible. Y es contexto. Y es datos. O sea, es así. Es que, Ahora, mira, si adelante, me adelante. permites, yo creo que nuestra ingeniería o el área de ingeniería, por lo menos voy a llamarle computación, independientemente si es software o datos, tiene justo eso que es tan difícil. Tú a un ingeniero civil no le dices a mitad de un puente, tipo, no, ahora no era un puente, era otra cosa. A nosotros nos pasa todo el Muy tiempo. buena, muy buena. Sí, o sea, estamos ya a mitad de algo y te cambian completamente y te tienes que adaptar y justamente la capacidad de ser un buen ingeniero depende de hacer buenas preguntas, de hacer un buen diagnóstico y ser capaz de adaptar tu solución independientemente del cambio que puedan llegar a hacer, ¿ubicas? Entonces, siento que ese ejemplo es muy bueno, o sea, del puente que se está construyendo y te cambian, eso nos pasa todo el tiempo. Es bien Imagina, loco. oye, imagínense que fuera ChatGPT o Gemini o el que sea. Que ahí sabes que el puente no.
tienes razón, hay que cambiarlo. Ya ven cómo contestan a veces que es así, ¿no? O sea, imagínense. Ahora, esto, dando continuidad a esto para cambiar de bloque, vaya, que es los roles dentro del mundo de los datos, que es el mito del rol más hot. Es decir, durante años el data scientist era el rol estrella. Y ustedes lo han visto, casi todos los que tienen datos, el data scientist. Después empezó a crecer muchísimo demanda por data engineers, naturalmente se veía venir. Y ahora estamos viendo surgir roles alrededor de la inteligencia artificial. Parece que cada generación tecnológica crea su nuevo héroe profesional. O sea, algo interesante de esto, ya lo hemos visto antes en tecnología. Para expandir un poco, hubo un momento que saber escribir SQL complejo era una habilidad así muy, muy valiosa. Y yo lo vi, o sea, muy valiosa, que es tirar SQLs así. Nacen administradores de base de datos, que eran prácticamente los guardianes del acceso de los datos, pero luego, o sea, aparecen herramientas, por ejemplo, los ORMs, que permiten interactuar con base de datos usando objetos en código y de repente miles de desarrolladores pueden trabajar con datos sin escribir SQL directamente. La habilidad no desapareció, pero dejó de ser escasa. Es decir, o sea, muchas tecnologías no eliminan habilidades, simplemente cambian cuáles son escasas. Y algo parecido puede estar pasando hoy con la inteligencia artificial, que es muchas herramientas están convirtiendo capacidades complejas en interfaces accesibles. Fabri, ¿por qué crees que el data scientist fue el rol más popular durante años, ya con todo este contexto? Tiene que ver igual con una revista, un posteo que tal vez todos tenemos en nuestra mente, que era algo así como el trabajo más sexy del siglo XXI, algo así. ¿Cómo Todo lo el vi? mundo. ¿Cómo lo vi? Todo el mundo vio eso, todo el mundo se puso a estudiar por eso. Es el culpable. Si yo podría decidir quién es el culpable de ese hype, es ese póster o esa noticia, no recuerdo bien cómo era, pero el título era ese. Y hubo tal vez un poco de ego, yo siento, de que tú querías decir, yo soy científico de datos, y tipo que nadie te entienda, ¿científico de datos? ¿Qué haces? Pues al final del día hacías lo mismo que venían haciendo hace mucho tiempo atrás, solo que ahora se llamaba ciencia de datos y ya. Siento que ahí está el hype. Y hoy en día hay un hype por llamarse AI Engineer, tipo es lo cool, y tú pones soy AI Engineer y 100.000 ofertas de trabajo al siguiente segundo, si quieres. Pero está ocurriendo lo mismo, es solo un poco de ego y como que la industria tiene eso, de que cuando un rol se hace muy popular, todos buscan al siguiente día experto en tal cosa, ¿no? Con 20 años de experiencia y esa cosa no existe ni existe hace menos de 3 años, imagínate. O sea, siempre sucede. Sí, de acuerdísimo con eso. Daniel, ¿algo que complementar? Sí, sí, mira que yo viví esa etapa también. Yo soy de yo le digo la segunda generación de data. La primera generación fue los que entraron cuando recién se estaba implementando Hadoop y aprendían a golpes y todo esto. Y en ese momento fue donde nació ese rol del científico de datos y nació esa revista. Y donde todo el mundo empezó a hablar del científico de datos, porque el primer hype era, yo trabajo con Big Data. Todo el mundo decía, sí, Big Data, y es otra vez como el meme, ¿no? O como la frase famosa, todo el mundo habla de él, pero nadie lo conoce, ¿no? Es como el sexo adolescente. Entonces, y eso Sí. ya ha pasado como 3 veces. Luego llegó el Machine Learning. Cuando empezamos a hablar de Machine Learning, lo mismo, todos querían subirse a la nube, al carro, querían hacer Machine Learning, modelos, automatizar cosas con Machine Learning, las nubes, todo, ¿no? Empezaron a sacar servicios sobre este tema, ¿no? Y todos decían, si no estás con Machine Learning, te vas a quedar atrás, que no sé qué, pero el mercado se fue estabilizando. ¿Por qué? Porque empezaron a salir los subroles, ¿no? Empezó a salir ML Engineer, el MLOps, el Data Science ya empezó a esconderse en su nicho chiquito, solamente trabajar en su Jupyter Notebook. Entonces, como que empezaron a crearse más roles independientes, porque no existe el superhéroe que puede hacerlo todo, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, y en un punto, creo que el año pasado o este año,
el data engineer, no sé por qué se ha vuelto famoso también. En muchos sitios he escuchado, quiero ser data engineer, no sé si por las ganancias o por qué, pero siempre ha estado como en las sombras, o sea, no ha sido tan aclamado, pero sí he empezado a escuchar bastante de esto. El héroe Ahora, sin capa. sí, el héroe sin capa, ¿no? El anónimo, el anonimato ahí en las sombras, como Batman. Y ahora, como dice Fabi, el AI Engineer está en boca de todos. Todo el mundo, no, que si no sabes AI Engineer vas a quedarte atrás. Tú que eres Data Engineer tienes que subirte al AI Engineer. No, tú que eres, no sé, Data Analyst tienes que subirte al AI Engineer. Pero nadie entiende todavía qué es el AI Engineer. Y es muy relacionado a lo que es el MLOps, ¿no? Están orientados a desplegar modelos, pero ¿de qué? De AI, ¿no? Ya no trabajan con modelos de Machine Learning, sino están trabajando con modelos de LLM. Ahora es LLM, LLOps, ¿no? Poco a poco el mercado se va a estar acomodando. Es como esa curva, ¿no? Cuando está en la curva máxima, todos están locos hasta que se estabiliza y ya se vuelve parte de la industria y es nuestro día a día, ¿no? Entonces, hacia ahí vamos. Todavía estamos en la etapa del high donde todo el mundo está loco por eso, ¿no? Claro, es parte de la adaptación, es parte de que cuando empieza la gente estamparse con pared y dicen, ah, mira, uno pensaba que era así, se termina haciendo de esta forma, etcétera, etcétera. Continuando con esto, el Data Engineer, Daniel, ¿por qué la industria empezó a necesitar más Data Engineers con esto, el hype, con esto? O sea, desde la parte más, si quieres no verlo tan técnico, sino más de empresarial o más en ese aspecto. Ya, eso es algo muy, muy bonito de los datos en general, no solamente del data engineer. Cuando explico qué es Big Data, o cuando explicaba qué es Big Data, al comienzo la gente hacía la analogía con el petróleo, ¿no? Que el Big Data es el nuevo petróleo porque le sacas ese producto bruto y tú lo transformas, pero ¿cuál era la falacia? De que el petróleo no es infinito, es finito, se va a acabar. Entonces yo saqué bueno, no sé, por ahí lo leí, pero yo explicaba, el Big Data es como el universo, se expande cada vez se expande, es como una bola de nieve. Cuando tú generas datos, un producto con datos, ese producto genera más datos y esos datos regresan de nuevo a tu fuente de datos, transformas y creas más datos, botas, entran, botas, y es nunca acabar, ¿no? Entonces, yo lo digo en mi trabajo, al comienzo yo decía, ok, vamos a migrar todas las tablas, la base de datos, y seguramente el trabajo se va a calmar cuando ya tengamos todo, ¿no? Y de pronto, por haber hecho eso, se generaron más productos de datos, pidieron que enviemos nuevos datos a las aplicaciones, y eso generó otra vez ese círculo vicioso de datos. Bueno, no es vicioso, pero generó ese círculo, ¿no? Entonces cada vez ¿Qué necesitamos más parece? ¿Qué parece? gente en data, ¿no? Solito, la data solita genera más puestos de trabajo, se recluta a sí misma. Se recluta. Buenísima ahí. Fabri, ¿quieres complementar algo ahí? Yo siento que, o sea, es muy natural, es como lo lógico que iba a pasar, porque en algún momento necesitabas más personas, digamos, de ingeniería, y a mí mismo me pasó, que de hecho yo estaba en un trabajo que nada que ver con ingeniería de datos al principio, pero luego fue de, oye, ahora acá necesitamos hacer un ETL y arreglátelas, ¿no? Y poco a poco se fue convirtiendo en un rol de ingeniería de datos. Y ahora, que yo lo comentaba en un podcast recientemente, para la transición a AI Engineer, las personas que están, yo, según mi perspectiva, más adecuadas para hacer esa transición naturalmente son la gente de datos, a los ingenieros de datos, porque trabajamos, ya conocemos cómo manipularlos pues de forma muy buena y al final del día conectar esto con modelos y hacer agentes y demás va a ser muy natural. Es como el siguiente paso lógico, es una evolución si quieres. Entonces, me parece que va a suceder eso. Yo esperaría que en el futuro gente que hacía solo ingeniería de datos va a pasar a ser AI Engineer. Y como todo, estoy medio sesgado porque hace un mes creo escuché a Joe Race, el de Fundamentals of Data Engineer o Data Librazo. Engineering. Ajá. Y él dijo que hay como un reset en la industria y eso se quedó en mi mente y estoy muy sesgado con eso de que hay un reset y ahora el gran equipo de ingeniería de datos de una empresa gigante y de una startup, la diferencia entre ellos ya no es tan grande porque la barrera, gracias a la IA, se bajó un poco y ahora tienes que aprender nuevas cosas como RAG, MCPs, crear agentes, automatizar y así. Y ahí es donde está el foco y ahí es donde va a haber una ventaja competitiva para las empresas que adapten eso primero. Te Es vi lo con mismo ganas. que hay como para complementar a Fabi, es lo mismo que pasó con el Machine Learning, ¿no? La gente de Data Engineer quería pasarse al lado
hacer modelos, ¿no? Pero les gustaba la parte tecnológica, entonces se quedaron en el medio. Bueno, nació este nuevo rol que es el LMOps, ¿no? Entonces aprendieron cómo desplegar modelos, cómo poner en la nube en marcha, cómo reentrenar la Future Engineer. Entonces está muy entre los dos mundos, ¿no? Y es lo mismo que está pasando ahorita, ¿no? La parte de RAG, ya no estamos trabajando con tablas normales, quizás estamos trabajando ahora con Vector Search, data larga, ¿no? Porque los LLM se entrenan con data no estructurada, ¿no? Lo que ya estamos acostumbrados. Solo estamos cambiando la forma de trabajar, los paradigmas, nuevas formas de data. Creo que ya con estas respuestas que dieron aquí Daniel y Fabricio, es que el tema es que las preguntas que iba a hacer ya se respondieron de forma natural, que era si vamos a ver el mismo patrón con los AI engineers y si el futuro será especialización profunda o profesionales híbridos. Si hay algo que quieren complementar más de eso, adelante. Si no, pasamos al siguiente bloque. ¿Nada? ¿Cero? Creo que Mira, ahí, Fabri, como que te vi con sí, ganas. sí. O sea, am, siento que hubo un tiempo, no hace mucho tiempo atrás, donde la clave era ser muy especialista en algo y era lo que todos buscábamos, pero había un tipo de persona, y tal vez yo ahí me identifico un poco, que es muy curiosa y que a mí me pasa. Un día agarro y quiero aprender algo de política, y otro día quiero aprender algo de Bitcoin, y otro día quiero aprender algo de tal cosa. Y te sentías mal, y te sentías como, uff, no, sé mucho de todo, pero al final no estoy profundizando al 100%, ¿no? Siento que gracias a la inteligencia artificial puedo potenciar mucho. Ejemplo, tipo, no sé nada de marketing, pero tengo una IA que me puede ayudar a hacer videos o a crear anuncios o hacer lo que quiera y ya potencio eso. Entonces siento que sí es importante buscar algo en lo que quieras, como enfocarte mucho, pero no está de más tener un conocimiento externo que siempre te va a venir bien de otra área. Siempre, siempre. O sea, me parece óptimo eso. Gracias, Fabri, por comentar. Siguiente bloque que es automatización. Automatizar siempre ha sido vamos a decirlo, un objetivo en la tecnología, pero con la inteligencia artificial parece que estamos automatizando incluso el pensamiento. Volvemos a lo mismo de lo que hablamos al principio, que es, o sea, lo que siento que está pasando en muchas empresas es muchas, muchas empresas dicen que tienen una estrategia de inteligencia artificial. Lo hablo desde mi posición de arquitectura, o sea, esto es más empresarial que comentan que tienen esta estrategia, pero cuando miras lo que están haciendo, muchas veces lo que realmente están haciendo es automatizar procesos existentes. Muchas estrategias no son estrategias de IA, son automatización con mejor marketing. Y esto conecta algo que se está discutiendo mucho últimamente, que es qué habilidades relacionadas con la inteligencia artificial realmente van a durar. Porque hoy vemos muchas conversaciones sobre el prompt engineering, que en su momento cuando nació, hasta había puestos de prompt engineering tal, o incluso frameworks específicos, o workflows con herramientas de IA. Estos N8N, se me olvidan uno que otro nombre, pero el más famosito N8N. Si algo en la historia de tecnología nos enseña algo, es que las habilidades que dependen demasiado de herramientas específicas suelen tener una vida más corta. Herramientas cambian rápido, criterio profesional cambia más lento. Y aquí, o sea, como expandiendo esto, hay un tema que encontré, no sé si estoy seguro si es oficial o no, que se llama el Cargo Engineering, que es cuando copiamos herramientas, arquitecturas, soluciones sin realmente entender el problema que estamos resolviendo. Y esto voy a lo que quiero de automatización, de todo lo que hablo, que es, aquí voy a abrir la palabra con Daniel. ¿Qué cosas crees que la gente está automatizando demasiado pronto? Y si quieres verlo de tu rubro o en general.
Esa es buena pregunta. Y sí, tienes toda la razón. Así como existe la palabra del overfitting, hay el over automatización. Sí, se está automatizando de más, ¿no? Porque a veces es bueno automatizar, pero hay que identificar lo que realmente va a generar valor que esa tarea se automatice, ¿no? Y también el tiempo que va a costar en automatizar, la herramienta que se va a usar, porque no todo es gratis también, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien si la finalidad nos va a traer un retorno y ahorro de tiempo, ¿no? Porque también, no sé si han visto ese meme de que una tarea súper simple que demora 5 minutos, pero se demora un mes en automatizar esa tarea. Y es una tarea que se hace, no sé, una vez a la semana, ¿no? Y por querer Muy de automatizar, software eso, muy de software. sí, se despliega toda una infraestructura, costos, se hace un proyecto, pero no, ¿no? Entonces, ahorita todo el mundo también se quiere subir, así como el AI Engineer, también todo el mundo se quiere subir a las herramientas de automatización. No estoy mucho al tanto del mercado, por ejemplo, existe Power Automate, N8N, Make, entre otras. Incluso Claude también dicen que ya está matando a todas porque Claude hace muchas de las cosas que hacen las anteriores, ¿no? Pero depende de la industria, de los permisos y todo esto. No sé si te puedo decir, es muy ad hoc a la industria, decir estas tareas sí, estas tareas no, no tendríamos que analizar industria por industria, pero a grandes rasgos te diría eso, ¿no? No todas las tareas merecen ser automatizadas, y hay que analizar muy bien si merece o no la pena y saber el costo en hombre, horas trabajador y dinero también, costo de inversión para la empresa. No sé qué opina Fabi ahí. Estoy de acuerdo. Siento que hay un miedo, o sea, es lo que hablamos en un comienzo. Hay un miedo y la empresa dice, no, mi incompetencia está automatizando y tiene agentes y yo no me voy a quedar atrás. Y quieren crear agentes de todo solo porque sí, o no sé, una automatización solo porque sí, que hace algo como ustedes decían, que es estúpidamente sencillo, que no necesita ser automatizado, pero por el miedo de quedarse atrás, pues lo quieren automatizar. Y estoy de acuerdo con que no hay que casarse con tecnologías. De hecho, siempre he tenido ese mindset y siento que ese mindset no queda bien porque hay gente que o solo hace cosas de X stack o de este otro stack y no quiere ir más allá. Pero el consejo que yo siempre doy a ese tipo de personas es que no se trata de especializarse en una herramienta, sino de escoger tal vez la mejor herramienta para el mejor, para el caso. O sea, para el caso, escoger la De mejor herramienta. Por sí. acuerdo. Fabri, ahí, o sea, esto de automatizar, quiero echarme un clavado más ahí con, yo tengo entendido que de tu parte has probado más herramientas, has incluso tirado posts, digamos, unos muy buenos, otros casi controversiales, que lo que son necesarios escuchar, que la gente escuche. Ese tipo de que no es irte por el hype, sino, a ver, que te haga pensar. Ahí quiero que te des un clavado más, Fabri, con todo lo que has tal vez descubierto, tal vez en qué etapa estás ahorita, de Yo, esto automatización. ya, ok. Yo una vez tiré no, no sé si era un post, creo que sí, de tipo, un video, ahí era un video que dije, o automatizas o te automatizan, y pensé que me iban a refunar. Sí me acuerdo, sí. Pensé que iban a refunar, pero no me funaron. Y siento que sí, algo de razón tengo con eso, pero escogiendo bien qué cosas hay que automatizar. Tareas donde, como bien dijimos, no vale la pena, pero hay otras donde sí es increíble y el valor que puedes aportar es increíble. Yo hace nada, ayer hice una automatización que es por voz, que básicamente tengo como, no sé, tal vez 20 project managers, ojalá no, nunca vean este podcast ellas, pero hay como 20 project managers y esto de anotar tareas, estimar tiempos y demás, ahora está automatizado. Y eso ahorra mucho tiempo y eso es algo que sí valió la pena. Entonces, yo te diría, hay que meterse a la automatización, sí, hay que probar diferentes formas de trabajo. Yo probé Nime, N8N, ahora estoy mucho con Kestra, pero es porque estoy en este debate entre si este enfoque de arrastrar y soltar para automatizar va a seguir vivo o vamos a pasar directamente a todo código. Creo y mi intuición me dice que vamos a pasar a todo código porque para mí ha sido más rápido hacer una automatización así con Cloud y Kestra y que salga andando que con N8N o Make o estas cosas. Yo lo he visto así, pero no sé qué vaya a suceder. Me explico, estoy en ese debate de tal vez este enfoque sí va a subsistir porque las personas necesitan entender el workflow así y nosotros podemos guiarnos y darle a puro código y ya. Pero es algo que quiero ver qué va a pasar. No tengo una opinión sobre esto así ahora mismo, pero quiero ver qué va a suceder.
Sí, es algo bien interesante, o sea, el tema de low code contra no code y qué tan dispuesta está la gente que no es técnica, que lo haga así, o sea, el entendimiento, pero sobre todo los beneficios. Eso es muy importante. No sé si ahí, Daniel, quieres complementar. En lo último diría, en vez de low code versus high code sería también. Ajá, sí, es que es un problema más profundo. Pero el tema de, de cómo el diseño de una herramienta, del mismo framework, de cómo operar, te lleva a eso. Si está, o sea, imagínense que no existiera el low code y que todos de alguna forma tenían que comunicarse con el medio del lenguaje que es la programación de esa forma y entenderlo, pues muchas cosas podrían mejorarse o incluso low code, o sea, y lo viceversa, igual, existen esos trade-offs famosos dentro del software, dentro de datos, dentro de arquitectura que se ven. Ahora, tema de la inteligencia artificial de las narrativas. Es decir, hay para mí 2 narrativas extremas, o sea, lo que es extremo, que es la inteligencia artificial lo va a cambiar todo o la inteligencia artificial está sobrevalorada. Y lo he visto mucho, o sea, lo he visto en gente que es un perfil bien extraño que es, o bueno, no extraño, sino que ya está para mí como bien plantado, que es las que dicen que está sobrevalorada son los que están casados más con el código, con el software, de hacerlo hands-on y este estilo, este amor, vaya. Y lo que lo va a cambiar todo son las personas que con un prompt, con un zero shot, ven cosas increíbles y dicen, wow, esto si lo, extra- lo extrapolamos, pues lo va a cambiar. Que es, y quiero, antes de preguntarles, o sea, quiero comentarles algo importante que es que la inteligencia artificial no es que lo vaya a cambiar todo, ¿no? Primero, creo que la verdad está en medio, que es la inteligencia artificial es increíble, o sea, pero es increíblemente buena amplificando. Amplifica productividad, amplifica, pero también amplifica errores. Es decir, te amplifica, pero si vas por el buen camino, te lo va a hacer bien. Si no, te lo va a hacer muy mal. Y un buen profesional puede ser mucho más rápido, pero alguien que no entiende lo que está haciendo se puede equivocar mucho más rápido también. Porque en realidad nunca ha sido, o sea, el problema nunca ha sido generar respuestas. Y es lo que decían antes, el problema es evaluarlas, es saber evaluarlas. Y una inteligencia artificial puede generar una respuesta, pero alguien tiene que decidir si esa respuesta es correcta. Puede escribir código, alguien tiene que revisar si ese código está bien, puede generar análisis, pero alguien tiene que saber si ese análisis refleja la realidad. Y cuando cualquier persona puede generar respuestas, lo que se vuelve escaso es el criterio. Daniel, ¿cuál crees que es el impacto más real que ya está teniendo la inteligencia artificial en el trabajo con datos? Empezar, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, no solamente es una moda pasajera, ya es un hecho, es un facto, estamos aquí y todos tenemos que subirnos a la inteligencia artificial de una u otra forma, es parte de nuestra vida, está embebido en todo, como lo habíamos conversado. Ahora, este tema de que algunas personas todavía se resisten porque son old school y dicen, no, yo todavía programo a mano, yo investigo, yo lo hago todo sin ayuda. Creo que ya poco a poco se está acabando esas personas porque incluso salió Linus Torvald a hablar, ¿no? Es Linus Torvald, creador del core del kernel de Linux. Entonces empezó a usar Antigravity y dijo, wow, esto es una maravilla. Ok, me imagino no lo va a usar para hacer otro sistema operativo, pero es parte de su día a día para sacar proyectos rápidos, para agilizar su programación. Y es lo que hacemos nosotros, agilizamos la programación. ¿Por qué? Porque hoy en día la parte de escribir código ya ha pasado a un segundo plano. Obviamente tenemos que tener las bases del código, los fundamentos de construcción
de software, todo esto, pero eso ha pasado a un segundo plano porque esas tareas las podemos automatizar o delegar a nuestros agentes. Entonces, hoy en día el foco está en crear arquitecturas, soluciones, entender la parte del negocio, ¿no? Entonces tenemos que tener nuevamente las bases. Y para empezar a echar código, a empezar a construir nuestros proyectos, necesitamos todas esas bases. No podemos construir un proyecto sin bases. También pasó una persona por ahí que hizo un experimento ajena al mundo de tecnología y se decidió a aprender o a construir una aplicación que haga cierta funcionalidad. Se puso el reto de los 100 días con una IA a ver si sacaba la funcionalidad de construir la aplicación. Y empezaba a publicar día tras día y al final llegó a los 100 días, pero no de una forma continua, ¿no? Fue con un periodo de no sé cuántos meses, pero llegó a un prototipo, bueno, más o menos, pero se dio cuenta de que no. Aprendió muchas cosas en el camino, eso sí, pero fue un camino muy largo, no le salió tan bien porque no tiene esos conocimientos, esas bases. Entonces, las bases hoy más que nunca yo creo que son mucho más importantes que echar código. Algo ahí, Fabri, te vi con ganas de, de comentar de ya. O sea, te vi con ganas de comentar de ya. Sí, Tema de impacto real que está teniendo la IA en el trabajo con datos. es que, como tú sabes, yo vivo en Twitter y en Twitter es muy obvio esos dos perfiles que tú dices. La gente que está muy viva el bytecoding coding es lo mejor y poco más, no sé, están re locos. Y los que lo odian y lo detestan y se niegan a usarlo. Yo te diría el punto de inflexión, por lo menos para mí, fue cuando pasé de tipo usar ChatGPT a tener algo pago. Cuando tienes Windsor, cuando tienes Cursor, ahí es cuando te chocas con la pared y dices, para, esto sí cambió como trabajo. O sea, literal, si alguien, no sé, de este podcast todavía no ha pagado para usar Cloud Code o algo así, y tú te diría que estás viviendo como un poco en el pasado y cuando lo hagas te vas a dar cuenta que realmente no es como dice Daniel, no es algo de moda o algo de hype, es algo que te vuela la cabeza. O sea, yo de hecho cuando probé, digamos, Cursor o Windsor, sin ir más lejos, recientemente fue como que, ¿qué estaba haciendo usando otras cosas? O sea, siento que es literal, ahí hay un punto de inflexión donde la mayoría de las personas le va a costar atravesar y va a estar como un poco resignada hasta que lo pruebe, lo teste, vea que es más productiva y ya, lo va a comenzar a usar. Entonces, nada, es increíble. Adelante, Daniel, creo que te vi con ganas de comentar. Ah, sí, sí, sí. Y existen otros perfiles, ¿no? Los que todavía desconocen cómo usar estas herramientas en la parte técnica, ¿no? Todavía, como Cierto. comentamos, la primera generación fue la de entrar a la interfaz de ChatGPT o de Gemini y lanzarle ahí en la caja todas tus preguntas y meterle tus fragmentos de código. Entonces no tiene contexto. Entonces, pero luego han nacido estas herramientas, los agentes, donde están, sí, igual también me pasó, fue una maravilla cuando empecé a entrar en este mundo. Empezó de pronto la parte de código pasó a un tercer plano, ni siquiera un segundo plano, a un tercer plano. Esto lo dejo para mi último día. Primero, toda mi semana la voy a ocupar en planificar bien, entender bien a mi cliente, bien a mi usuario, qué realmente quieres. Lo exprimo, le digo, planteo mi solución, iteramos, esto es lo que quieres, hacemos pruebas de concepto. El código lo maqueto, yo en primera instancia lo maqueto, lo hago, lo orquesto y después ya lo paso a mi agente para que para que cree las clases, las funciones de una forma más bonita, ¿no? Pero yo le doy toda la arquitectura básica, ¿no? Todas las piedras, todos los cimientos. Excelente, excelente. Daniel, Fabri, no puedo estar más de acuerdo con ustedes, porque sí, o sea, si algo comentaba del tema de amplificar, amplifica, pero pues, o para bien o para mal, y este tipo de casos se vuelven mucho más presentes y también hay sesgo en el que, por ejemplo, yo pues, creo que, bueno, ustedes también estarán de acuerdo conmigo que en el tema, pues estamos en el lado del software, de lo técnico. Si hay alguien en el mundo de esto, de datos, de software, que quiera replicar lo que nosotros nos dedicamos y si le sale mal, el sesgo apunta todo hacia allá y ya lo matamos, o sea, en ese aspecto, o sea, estamos viéndolo muy mal, que no se puede, todos esos aspectos, pero es un sesgo, al final es un sesgo. ¿Qué tal todas las personas que sí lo hicieron bien? Es el sesgo de supervivencia, así pasa. Pero en caso contrario, sesgo de supervivencia es, o sea, a alguien le va muy bien haciendo X o Y cosa y todos piensan, wow, o sea, debería hacerla, o sea, es muy fácil hacerlo
y al momento de quererlo replicar, pues no es tan así. Y aquí tema de qué es lo que falla. Fabri, ¿dónde crees que la inteligencia artificial todavía falla muchísimo? ¿Dónde crees? Ah, yo siento que todavía no estoy como al día, es difícil mantenerle el día y seguir el ritmo a los nuevos modelos que van saliendo. Estoy Ok, usando tipo Opus 4.5, creo. Y el cambio ha sido brutal. En un principio te diría, me fallaba en que me inventaba paquetes o librerías que no existían y me lo decía con seguridad, tipo, Para esto total. tal cosa, sí o sí, así se usa, es lo estándar, ok, cool". Luego me voy a googlear y no existía, nunca había existido ni nada y no sé de dónde se lo habrá sacado. Eso era el fallo más común en un inicio. Ahora, donde siento que falla es que tal vez pueda ser resuelto rápidamente, pero donde siento que falla es al momento de que yo estoy interactuando con la IA, muchas veces integrarlo completamente al 100% en mi flujo no es tan natural. O sea, lo tengo en mi IDE, Ok. pero también lo tengo en mi navegador, pero también lo tengo acá, no sé, en un aplicativo. A mí me gustaría tener una integrado 360 y que ese 360 sea como todo el core, digamos, de mi vida, así una IA que esté en todo y que tenga el contexto de todo, de quién soy yo, mi vida, mi rutina, todo. Siento que si se logra hacer eso, va a ser increíble. O sea, para mí va a ser increíble. Y eso es donde falla porque a veces para cloud, digo, para código voy con cloud, pero para cosas de, no sé, investigación voy con Gemini. Entonces hay como que hay cada una de estas IAs que está medio especializada en algo y me gustaría que tener todo el poder de una así para todas sus capacidades y usarla al 100% eso. Un Jarvis prácticamente. O sea, creo que se llama Ya así, ves. ¿no? No soy Exacto. muy. O Y sea, te sí digo, soy fan, pero no. ¿Cómo? va a suceder. O sea, yo siento que va a suceder, que ahora es que Cloud está especializada en código, pero va a ir mejorando en lo demás. Es parte de. Veremos qué tan cierto es verse Jarvis. ¿Algo que agregar, Daniel? Sí, creo que también, de acuerdo a lo que dice Fabi, la democratización todavía no está tan a la mano. Hay que entrar a la aplicación exclusivamente. Hay muchas personas que no han escuchado la palabra, pero hay que guiarlo, ¿no? Tienes que entrar a esta página que es ChatGPT, tienes que descargarte esta aplicación que se llama Gemini y empezar a usarla. Algo que todavía pecan, por ejemplo, los iPhone, es que todavía no lo han integrado con Siri, que eso es una locura. Siri es una inteligencia artificial ya del pasado que ni siquiera se puede decir que es inteligencia artificial. Lo otro sería muy cool tener algo así como Jarvis, ¿no? Pero creo que esto, a medida que pasa el tiempo, la ventana de contexto va a crecer mucho más. Como ahora es tan pequeña, no retiene mucho contexto. Y eso creo que responde también lo que decía Fabi, ¿no? Que las IAs como que se adaptan a ti muy rápido también. Entonces, como que a veces me aburre conversar con una sola IA porque me responde lo mismo de siempre, es muy complaciente. No me gusta que sea muy complaciente. Entonces, no sé, me voy a otra que tiene poca información de mí y me da un poco más de información más suelta o más explícita, ¿no? Entonces, es algo que no me está gustando a veces. Entonces, tengo que estar saltando entre IA en IA para que me den una mejor respuesta. Por más que le digo, actúa de esta forma, dame una buena respuesta como si fueras un data engineer profesional, no sé. Pero sí, siento eso entre las diferentes IAs. No puedo decir que hay una mejor que la otra porque salto entre todas y regreso de nuevo a la otra, ¿no? Entonces, una ida y vuelta, una iteración. Entonces es algo que tiene, creo que es algo de lo que le acusa Claude o Anthropic a ChatGPT, ¿no? De que es muy complaciente, te responde muy robóticamente. Entonces todavía no me he metido mucho en el mundo de Anthropic y de Claude. Voy a ver qué tan reacciones tan humanas tiene, ¿no? Si te entiendes realmente el contexto de lo que quieres pedir y te da mucho más de lo que tú quieres. Voy a entrarle ahí, vamos a probarle por ahí. Fabri, ¿tú has sentido eso? O sea, usando Claude, usando ChatGPT o Gemini, o sea, eso de lo complaciente que siento que sí es bien cierto eso. Sí, totalmente. Con Cloud últimamente no. Siento más bien lo contrario, o sea, tipo, siento que él es el que está, tipo, te diría, liderando y yo estoy como entendiendo, yendo 10 pasos detrás de él a veces, pero es muy rápido. A veces me pasa que yo le tiro un prompt para algo súper sencillo y ya me hace una interfaz. Nunca le pedí una interfaz, solo le dije, oye, resuelve tal cosa y se adelanta mucho. ¿Me lo explico? Em, pero con ChatGPT sí me ha pasado, con Gemini sí me ha pasado. Cloud siento que por ese lado está bastante bien. O sea, si te tiene que corregir, te corrige y si se equivoca, también no es tan insistente en no, sí existe, sino que, tienes razón, no existe, pero
había una versión o tal cosa, te da un poco de contexto, digamos. Se puede equivocar, pero por lo menos trata de darte un poco de contexto y te dice por qué se equivocó o qué fue lo que hizo mal, digamos. Claro, gracias ahí, Fabri y Daniel. Ahí para complementar y pasar casi a la última sección ya, que en mi caso particular son dos cosas. Context is king, prompting is king. Esos dos. Si yo tengo un modelo capaz enfocado en código, si es un modelo que está entrenado en eso, si yo logro contexto, si yo logro prompting, con eso tengo. Y es algo que de hecho, creo que estabas tú, Daniel, ahí saludos a Tanilo, que hace poquito me uní a la comunidad, que preguntaban que si cuál era mejor IA y así, de ese estilo, que lo comenté. Yo uso ahorita en particular las chinas, o sea, estuve probando Minimax y la ZAI, entonces, porque a mí me dan más usage. A mí me interesa mucho eso, o sea, tengo un contexto, ya sé qué es lo que quiero, pero necesito hacerlo más ágil y que esté acotado. Entonces, desde mi terminal, Tmux, que soy muy fan de todos los que me conocen bien, soy terminal lover, entonces ahí me enfoco y nada más. Contexto es rey, prompting es rey, con eso tengo. Y ya está enfocado en eso y no irme a inteligencias artificiales que son complacientes, ¿sabes? Sí, cierto, eso es lo que dice Daniel, lo que comentas tú, Fabri. Ahora, para pasar al final, que es, si empezaran hoy desde cero en datos en 2026 con todo esto de la IA, ¿cómo lo harían? ¿Qué mentalidad desarrollarían? ¿Qué aprenderían primero? Y sobre todo, ¿qué se ignoraría del ruido tecnológico? Sobre todo el ruido. Aquí lo dejo abierto. ¿Qué quieren adelante, Daniel o Fabri? ¿Quién quiere adelante primero la mano? Voy Daniel yo. va. Si empezaría nuevamente desde cero, algo que yo hice fue la parte de abarcar mucho, porque no tenía contexto de qué existía, qué había, qué se usaba. Entonces abarqué de todo un poco y no me volví especialista en algo en específico, ¿no? A lo que apuntaba el mercado. Entonces, con uso de la IA, si la IA hubiera existido antes, me hubiera enfocado en una sola cosa, en hacerme especialidad en una sola cosa y los temas off topic o lo que están alrededor, usar la forma de aprendizaje pasiva, ¿no? De crear audiovisuales, podcasts y escucharlos en otras ocasiones, ¿no? No enfocarme al 100%. Entonces, dirigir también mi aprendizaje. Muchas cosas que están haciendo las personas hoy en día para aprender es pedirle a su guía que les genere un plan de estudio, ¿no? Un plan de estudio a lo que ellos están trazándose. Por ejemplo, para lo que hemos creado ahora, ¿cómo se llama? Para el curso, ¿cómo le llamamos? Me fue, espérate. ¿Cómo se llama lo de Machine Learning que hemos hecho? El grupo de estudio, ahora sí. Para el grupo de estudio de Machine Learning, lo que hice fue trazar, en base a los libros que existe hoy en día, que encuentre los mejores, los bestsellers, sintetice los capítulos principales y no solamente agarrar un libro y leerlo de capítulo uno al capítulo final, ¿no? Sino hacer un cruce de capítulos porque uno complementa al otro. Entonces, una mejor ruta de aprendizaje. La IA nos lleva de la manito en este camino, ¿no? De acuerdo. Fabri. Yo, si tuviera que empezar hoy, tipo, igual esto está muy sesgado consumo mucho a un empresario que se llama Andrés Bilbao, creo que es el founder de Rappi, justo. Y él está con esto de AI first, o sea, tipo, que nadie ingresa a su compañía si no tiene fundamentos de AI y nadie tiene un ascenso si no tiene fundamentos de AI. Para Sí, entrar, no sabía eso ¿es de sí, Rappi? es de Rappi, sí. Nice, nice. Y ya lo que me gustó de él es que dijo que hoy en día, digamos, un perfil junior que sabe de AI puede competirle a un perfil mid, digamos, con 3 4 años de experiencia, fácilmente, si esta persona sabe hacer agentes, si sabe orquestar, si sabe automatizar su trabajo, porque al final del día eso se traduce en dinero. Entonces, yo si tuviera que empezar hoy en día, lo haría de esa forma, me iría muy por el lado de automatizaciones, muy por el lado de agentes, y luego complementaría con las bases de datos, digamos, ¿no? O sea, cuando digo bases de datos no me refiero como al lenguaje de programación, escoger un lenguaje, puede ser Python, puede ser R, el que tú quieras, SQL, alguna herramienta de visualización. Y ya con lo de agentes, siento que la cereza del pastel sería lo de hacer agentes y lo de enfocarme mucho en AI. Eso va a destacar
a cualquier perfil, siento. O sea, literal, si hoy en día quieres entrar a Rappi, hay mucha más chance de que te escojan si tienes ese mindset y si haces agentes, de que si eres un perfil que solo tiene lo tradicional o el stack tradicional. Y en lo que no me enfocaría, yo siento que es un poco de acuerdo con lo que dice Daniel. Al principio quieres abarcar todo y nos ha pasado a todos de que entramos en el ciclo de los cursos y así, querer saber todo. Y sí, está mal. O sea, pues te da un poco de noción y entendimiento de las cosas, pero siento que lo importante, lo que generaría el 80% de mis resultados sería esto que te digo, de automatizar y de crear agentes. Gracias, Fabri. Gracias, Daniel. Totalmente de acuerdo ahí. Es un tema de el que abarca. Soy pésimo con las frases. El que abarca mucho, poco aprieta, creo que El que es. mucho abarca, poco aprieta. Eso, vea, ya ves, soy mal. Pero me entendieron. A pesar de todo el hype alrededor de la inteligencia artificial, creo que estamos de acuerdo en que muchas habilidades fundamentales siguen siendo las mismas. Las herramientas vamos a decir, cada 5, 7, 8 años cambian, pero la capacidad de pensar y con datos dura toda la carrera. O sea, tal vez la inteligencia artificial no está reemplazando profesionales, tal vez está cambiando qué significa ser uno como labor. Tal vez el futuro del trabajo con datos no es solo técnico, es humano, es conceptual y aprender constantemente a pensar mejor. Porque cuando cualquier persona puede generar respuestas, vuelvo y repito que es lo que realmente importa, es saber hacer mejores preguntas. Eso es lo que creo que es lo más importante. Para cerrar, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde redes sociales? ¿Qué comunidades? Todo. Aquí muchos de la comunidad ya conocen a Daniel y a Fabri, pero no está de más repetirlo, por favor. Empiezo con Daniel. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Y qué es dónde grupos y todo? Claro que sí. Bueno, para empezar, yo tengo la comunidad que se llama Data Wizard, es una comunidad orientada a datos. Empezó como ingeniería de datos y se fue expandiendo, ¿no? No solamente somos ingenieros de datos, data science, data analyst o gente que aspira a data, ¿no? Entonces nos pueden encontrar en todas las redes profesionales, desde YouTube, estamos en LinkedIn, estamos en, ¿dónde más estamos? Estamos en Spotify, estoy incursionando y también me pueden encontrar a mí, que he creado mi propia marca personal que le he denominado Daniel Data Show. Eso es un espacio personal, muy aparte de la comunidad, no cruzo las dos cosas, porque la comunidad es de todos, donde busco personas que ofrezcan su conocimiento y lo expliquen al público. No es un espacio para todos, es un espacio libre. Pero como marca personal, me he dedicado a hacer contenido. Últimamente estoy haciendo contenido de ingeniería de datos y sobre Databricks, ¿no? Es lo primero que estoy abarcando. Y pueden buscarme en YouTube como Daniel Data Show, pueden buscarme también en LinkedIn como Daniel Eduardo Portugal Revilla, mi nombre completo. Y bueno, pueden contactarme por cualquier medio. Yo estoy dispuesto para apoyar en lo que sea. Si necesitan un consejo, cómo empezar en el mundo de datos, si necesitan ayuda en revisar su CV, con gusto yo lo hago. Me queda clarísimo que el apoyo primero que estás omnipresente, casi casi en todos los lugares de datos y sobre todo lo de la ayuda. Fabri, ¿dónde te podemos encontrar? En todas las redes sociales, igual como Fabricio Lenart. eh, Justo lo menciono hasta ahí, mi nombre completo es Fabricio Lenart Flores Ledesma, pero como Lenart no es tan común, usualmente sale entre las primeras opciones. Tu marca salió ahí, marca personal. Yo te soy honesto, primera vez que yo escucho, o sea, cuando te conocí, Leonard, ¿no lo he escuchado? Exacto. Para mí, Leonard, Fabri, el capo Fabri. Exacto, exacto. Y en YouTube está como Fabri Beats. El nombre se le ocurrió a ChatGPT, así que cool. Y después en las redes sociales como Fabri Lenart seguro sale. Excelente. Gracias, Fabri. También sé que estás, de cierta forma, omnipresente y sobre todo ahí en Twitter comentando lo necesario y lo que la gente necesita escuchar, a pesar de que no puede ser, de cierta forma, no controversial, sino que tal vez incómodo, pero que es necesario escuchar ese tipo de cosas que nos hace cambiar. Y bueno, ya para cerrar, por favor, gracias si te quedaste hasta aquí. Agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta aquí. También para Fabri, también para Daniel.
grandes invitados con gran conocimiento, con tanto que aportar. Los invito a compartir el episodio. Si es que les gustó, si es que les agradó. Y el siguiente episodio está por definir, pero por favor, quédense sintonizados para cualquier tipo de actualización o lo que lleve a cabo este gran podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Fabri. Muchas gracias, Daniel. De nuevo, muchísimas gracias por el tiempo y nos estamos viendo. Gracias a ti, Omar. Chao, Fabi. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense.